Bueno, pues bienvenidos a mi curso de Teoría de Conjuntos 3, cual lo vamos a impartir en la Facultad de Ciencias en el semestre 2022. Yo soy el profesor Osvaldo Alfonso Telles Nieto, el ayudante será Daniel Guardado Cabral, y pues en esta presentación les quiero platicar un poco sobre en qué va a consistir nuestro curso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es terminar o dar un repaso de lo que tendríamos que haber terminado el semestre pasado, pero por cualquier cuestión no se terminó. Entonces terminaríamos con esto, con aritmética cardinal, un poco de hipótesis del continuo, hipótesis generalizada del continuo, y con eso concluiríamos todos los temas de teoría de conjuntos 2. Yo calculo que eso me llevará a lo más 2 semanas, y luego ya podemos pasar al temario propio de teoría de conjuntos 3. Entonces, aquí les quiero hablar básicamente en qué consiste el curso de teoría de conjuntos 3. Entonces, pues déjenme platicarles primero algunos problemas clásicos de la teoría de conjuntos. El primer problema de la teoría de conjuntos es la hipótesis del continuo. Si ustedes ya llevaron conjuntos 1 o conjuntos 2, pues ya saben de qué va la hipótesis del continuo, ¿no? Dada una función que va de los naturales a los reales, esta función no es sobreyectiva. Es decir, que si yo tengo por aquí el conjunto de números reales, ¿verdad? Así se ve el conjunto de números reales, y tengo el conjunto de números naturales, y trato de cubrir mediante esta función, siempre me van a quedar espacios sueltos, ¿no? Esto en términos de cardinalidad, pues quiere decir que la cardinalidad de los números naturales es menor, estricta, que la cardinalidad de los números reales, ¿verdad? Para que sea menor necesitamos que haya una función inyectiva, cualquier función no funciona, pero para que se dé la desigualdad, tiene que no haber una función sobreyectiva, que es lo que ocurre aquí. Entonces a este cardinalidad se le denota con la letra C de continuo, y a esta se le denota con la letra hebrea Aleph 0. La primera letra del alfabeto hebreo se utiliza para ver. Y entonces lo que tenemos ahorita es que Aleph 0 es estrictamente menor que el cardinal del continuo, ¿no? Lo que sí sabemos también es que esto es el cardinal de potencia de los naturales. Esto sí lo sabemos, ¿no? ¿Cuántas subconjuntos de naturales hay? Tantos como números reales. Bueno, entonces la cuestión es la siguiente. Yo tengo por aquí al 0, por aquí tengo al Aleph 0, que es el cardinal de los números naturales, o omega, como lo conocemos nosotros, y por aquí hay muchos ordinales, hasta que llegamos aquí al continuo. Entonces la pregunta es, ¿existe capa que sea cardinal de tal manera que se den estas desigualdades estrictas? Bueno, la respuesta que no es conocida como la hipótesis del continuo. O sea, no hay nadie en medio, todos los que están aquí son ordinales, pero ninguno es un cardinal. O esa sería la hipótesis del continuo, y la negación de la hipótesis del continuo, sí, aquí hay alguien, un cardinal capa, que está en medio. Pues fue conocido como, fue presentado como uno de los 23 problemas del siglo XX, propuestos por David Hilbert en el Congreso de París del 8 de agosto de 1900. Es el primero de los problemas del siglo XX. Bueno, ahora ya sabemos cuál es la respuesta. ZFC, más bien la respuesta sería
consistencia de ZFC implica consistencia de ZFC más hipótesis del continuo, y también la consistencia de ZFC implica consistencia de ZFC más negación de la hipótesis del continuo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la hipótesis del continuo es un enunciado independiente de los axiomas de la teoría de conjuntos. Bueno, entonces, esto fue resuelto primero esto fue dado por Gödel, y esto fue dado por Kuhnen, por Forsyth, Cohen, el Forsyth de Cohen. Esto fue resuelto por Gödel. Bueno, entonces digamos que sería uno de los primeros problemas que tratamos de responder. Otro problema que propiamente no es de teoría de conjuntos, pero se resuelve con teoría de conjuntos, es el problema de Suslin. Era un problema de caracterizar a la recta real. Entonces, déjenme platicarles muy rápidamente de qué va el problema de Suslin. El problema de Suslin es el siguiente. Si ustedes consideran un orden lineal, así, X un conjunto, esto es una relación sobre X, es decir, es un orden que cumple las propiedades de orden. Si esto cumple con las siguientes propiedades. 1, no tiene extremos. O sea, no tiene primer ni último elemento. 2, es completo. Completo en el sentido de que todo conjunto acotado tiene un supremo. Y 3, es separable. Entonces, X con su orden es exactamente isomorfo al conjunto de números reales, con el orden de los números reales, ¿no? Aquí es el orden de X y aquí es el orden de los reales. Sí, entonces, estas tres propiedades caracterizan a los números reales: no tener extremos, ser completo y ser separable. Esta demostración también es una demostración muy bonita que se las pido como ejercicio. Y entonces, ahorita les voy a dar una definición. Definición: X, esto es para cualquier orden, cumple la CCC, la condición de la cadena contable, si cada colección de intervalos abiertos, ajenos, es a lo más numerable. ¿Ok? Y entonces esta proposición es muy simple de probar. Proposición: si X separable, entonces X es CCC, o cumple la CCC. Y entonces el problema de Suslin consiste en lo siguiente. ¿Qué pasa si yo cambio 3 por 3'? X es CCC. Entonces, si cumple 1, 2 y 3, entonces es isomorfo a los números reales. A ver. Este es el problema. Si, 3', perdón. 3', aquí puse 3'. Es decir, que si la propiedad de ser CCC caracteriza a los números reales. Bueno, y entonces llaman líneas de Suslin, que cumple 1, 2, 3', y no 3. Es decir, que es una línea de Suslin, es un orden que no tiene extremos, que es completo, que es CCC
pero que no es separable. Y entonces el problema de Suslin consiste en si existen líneas de Suslin. La hipótesis de Suslin es que no existen. No existen líneas de Suslin. Y la negación de la hipótesis de Suslin es que sí existen líneas de Suslin. Bueno, pues ahora ya sabemos también cuál es la solución de este problema. Pues la solución de este problema es que la existencia de líneas de Suslin es independiente. ¿Ok? Bueno, entonces, y otro de los problemas que tenemos es cómo se comportan los cardinales que son menores al continuo. Aquí estamos suponiendo de manera implícita la negación de la hipótesis del continuo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se comportan los cardinales menores al continuo? Les pongo un ejemplo también. Digamos, un ejercicio que también yo les pongo y es muy sencillo de resolver, es la siguiente cuestión. ¿Qué pasa si yo tomo una cantidad numerable, n en omega, con omega denoto el conjunto de números naturales, donde cada an está contenido en los reales y su medida de Lebesgue es 0, ¿no? Tengo una familia numerable de conjuntos de medida 0. Bueno, pues es un ejercicio muy sencillo probar que toda la unión también tiene medida 0, ¿verdad? Por otro lado, pues yo tengo una colección, a saber, esta colección R, de tal manera que R es un número real, ¿verdad? Esta es una colección de tamaño C, cuya unión me da todos los números, pero fíjense que aquí que la medida de cada conjunto, pues es un punto, ¿no? Es la medida, tendría que ser 0. Sin embargo, la unión es todo R y la medida ya no es 0. Y entonces la pregunta es, vamos a suponer a través de manera implícita que tenemos un cardinal en medio, ¿no? Supongamos que existe capa de tal manera que queda así, ¿no? Así. Bueno, y entonces ahorita nos vamos a tomar una colección a alfa con alfa en capa, de tal manera que cada uno de ellos tiene medida 0. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la medida de la unión de todos los a alfa? ¿Es igual a cuánto? Pues digo, podemos tener conjuntos incluso de tamaño del continuo que tengan medida 0. Entonces sí, seguramente habrá conjuntos que tengan medida 0. La pregunta es si siempre va a ser 0 o podemos exhibir un conjunto, o perdón, una colección de conjuntos, una familia de conjuntos de tamaño capa, de tal manera que todos ellos tengan medida 0, pero la unión ya no tenga medida 0. Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Existirá o no existirá? Bueno, pues entonces lo que nosotros queremos es analizar cómo se comportan los cardinales menores al continuo. Bueno, ¿y por qué les menciono estos problemas? Porque estos problemas fueron solucionados utilizando estas herramientas, ¿no? El universo constructible de Gödel dio la solución a la hipótesis del continuo. Bueno, no dio la solución, dio la consistencia de la hipótesis del continuo. Entonces, en un como primera propuesta, pues yo les propondría que revisáramos el universo constructible de Gödel. El universo constructible se acostumbra a denominar con la letra L, ¿no? Y entonces daríamos algo de definibilidad, luego haríamos explícita la construcción de L, después veríamos que todos los axiomas de ZFC se cumplen en L,
y veríamos que L es modelo de la hipótesis generalizada del continuo. Más adelante, pues veríamos algunos principios de combinatoria infinita, como son diamante y trébol, y aplicaciones. Estos principios se utilizan para construir conjuntos que cumplen ciertas propiedades. Regresamos a hipótesis de Suslin y vemos que en estos principios, que en L se cumplen los principios diamante y trébol, y se cumple también la negación de la hipótesis de Suslin. Es decir, que sí hay líneas de Suslin ahí. Luego veríamos algunas equivalencias de B es igual a L. Más o menos cómo se ve L. Si ya pudieron revisar ustedes la construcción, bueno, no la construcción, la jerarquía acumulativa de los conjuntos, recordarán que el universo conjuntista se ve así. B, ¿no? Y entonces los estratos del universo conjuntista están así. ¿Ok? Y entonces para construir a L, lo que se hace es definir los conjuntos definibles a partir del estrato anterior. Entonces, pues son mucho menos los que se pueden definir. Entonces, es como cortarlo, es cortar el modelo B, hacerlo más delgadito. Entonces, solamente lo azul es lo que se va a quedar en este universo L. Y entonces, la afirmación B es igual a L es una afirmación muy fuerte porque miren ustedes, ¿qué estoy diciendo cuando digo que B es igual a L? Si bien estoy cortando pedazos en cada paso, el hecho de que un conjunto no lo pueda definir de manera, no lo pueda definir con los anteriores, no quiere decir que no exista, sino que podría venir a aparecer, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tengo los definibles. Entonces, lo que pasa es que este no lo pude definir a partir de los anteriores, pero eso no quiere decir que no se pueda definir en algún momento. Entonces, podría ser que pase esto, ¿no? Que este conjunto no lo pudo definir aquí en el paso alfa, pero sí lo puedo definir en el paso beta. Entonces, esta sería la equivalencia de B es igual a L. Claramente L tiene menos, bueno, no tiene menos, está contenido en B, ¿no? Porque así es como se construye, justo como se ve en la imagen. Pero la afirmación B igual a L, pues es otro de los axiomas que se pueden utilizar en la teoría de conjuntos. Y pues veríamos algunas de las equivalencias de esta afirmación. Bueno, esta sería la primera parte del temario. La segunda parte del temario, pues a mí me gustaría que revisáramos axioma de Martin. El axioma de Martin es el primer acercamiento al método de forcing. ¿Qué es lo que hace el método de forcing? Va aproximando las cosas. ¿Sí? Me dicen, oye, yo quiero un conjunto que cumpla tales propiedades, entonces lo voy a acercar, lo voy a aproximar a ese conjunto. O sea, lo voy a hacer aproximándome. Entonces, el axioma de Martin es una primera aproximación. Si ustedes llegan a entender muy bien el axioma de Martin, están listos para empezar con forcing. Forcing es el método que empleó Cohen para probar la negación, para probar que la negación de la hipótesis del continuo es consistente con los axiomas de ZFC. Entonces, veríamos un poco de combinatoria infinita, otra vez, conjuntos casi ajenos, axioma de Martin, ya establecer el axioma como tal. Veríamos también conjuntos de medida cero y conjuntos magros. El axioma de Martin dice, o con el axioma de Martin, lo que hacemos es que, estos que les decía aquí, todos los cardinales que están por debajo del continuo se comportan como los naturales, como el cardinal de los naturales, como el F0. Es decir, el axioma de Martin me da solución a esto. Me dice, oye, si yo tengo una colección de conjuntos de medida cero y esta colección tiene tamaño kappa, donde kappa es menor que C, ¿cuánto mide su unión? El axioma de Martin me va a decir, mide 0. ¿Sí? Hace que todos los cardinales menores que el continuo
se comporten como el, el cardinal de los naturales, como Aleph 0. Bueno, axioma de Martin, conjuntos de medida cero y conjuntos magros. Veríamos algunas equivalencias del axioma de Martin. Hipótesis de Suslin, que es lo que me dice aquí, la solución dada por el axioma de Martin es que no hay líneas de Suslin, o sea que la hipótesis de Suslin es verdadera. Y luego pasaríamos a una generalización, que serían los árboles. A generalización de la hipótesis de Suslin hay una generalización con árboles. Entonces nosotros veríamos la generalización para cardinales mayores que el continuo. Perdón, mayores que Aleph 0. No sé, quizá este tema me interesaría más comenzar. El otro tema también es muy interesante, pero es bastante más viejito. No, el universo constructible de Gödel es de los años 30. Entonces, pues ya son temas bastante antiguos, pero no dejan de ser interesantes. Y uno de los temas favoritos que yo tengo son los invariantes cardinales del continuo. ¿Qué son los invariantes cardinales del continuo? Pues son números cardinales. Nuevamente aquí vamos a asumir de manera implícita la negación de la hipótesis del continuo. De manera implícita porque en realidad nunca se dice de manera explícita, vamos, negación de la hipótesis del continuo, no. Entonces les voy a platicar cuáles son los invariantes del continuo. Son cardinales que se definen de manera, otra vez, aquí tengo Aleph 0, aquí tengo al continuo, estoy suponiendo de manera implícita la negación, entonces por aquí hay algunos cardinales. Entonces, se definen de manera combinatoria, pueden ser asociados a un ideal o pueden ser definidos de manera combinatoria, ¿no? Por familias casi ajenas, por familias separables, número de acotamiento y de dominación. Vamos a revisar este número de acotamiento. Entonces, les voy a decir cómo se... Este es un ejemplo nada más de cómo se pueden definir los invariantes cardinales. Vamos a trabajar en el conjunto de funciones de omega al omega, ¿no? Que son el conjunto de funciones que van de omega en omega. Entonces, dadas dos funciones, diremos que f es casi menor que g si existe un número natural de tal manera que f de n es menor que g de n para todo n mayor que k. ¿No? Esto quiere decir que, ¿cómo se ven las gráficas de las funciones? Si la función f viene así y g, pues en principio no sabemos cómo va, ¿verdad? Puede ir así. Pero a partir de acá ya no le gana la f, siempre queda arriba. Ok, entonces esto es, f es casi menor que g. Es menor con estrellita. Y entonces, dada una familia B de funciones, diremos que B es acotada si existe una G de tal manera que F es menor casi que G para todo Fm. O sea, es acotada si hay alguien que las acota a todas. El siguiente también es un ejercicio muy interesante, muy sencillo, pero muy bonito, que si B está contenido aquí y B es numerable, entonces B es acotado. La demostración es muy bonita. Ustedes toman a B y lo numeran
como es numerable, lo podemos numerar con los números naturales. Y entonces luego van a hacer G. La G la van a construir de la siguiente manera. G de 0 va a ser F0 en 0 más 1. G de 1 va a ser igual al máximo entre F0 de 1 y F1 de 1 más 1. Y así nos vamos. G de n va a ser igual al máximo entre F0 aplicado a n, hasta Fn aplicado en n más 1. Es decir, esta G, con esto ya garantizo que le vaya a ganar a la F0 siempre. A la F1 no, pero al F1 a partir de dónde lo voy a ganar. A partir de el 1. Al F2 a partir de dónde lo voy a ganar. A partir del 2. Y así me voy. Entonces, pues es claro que G es cota de B. Y entonces se define el invariante cardinal B como el mínimo, la mínima cardinalidad de una familia B, cardinalidad de una familia B, de tal manera que B es no acotado. Bueno, pues si este cardinal, otra vez les digo, como es de manera implícita la negación de la hipótesis del continuo. Porque si llega alguien y me dice, no, pues es que en tu universo se cumple la hipótesis del continuo, entonces todos los cardinales invariantes son C. Se hacen C, o sea, continuo. Pero no necesitamos asumirlo. Pero en el caso de que no se cumpla la hipótesis del continuo, podemos encontrar cardinales hacia el 0, C, y podemos encontrar modelos donde se cumplen estas desigualdades. Entonces este sería un ejemplo de un cardinal, de un invariante cardinal definido de manera a través de las funciones, ¿verdad? Y con teorema que con esta proposición lo que tenemos es esto, el F0 es menor que B, esto es menor o igual que C. Y entonces lo interesante va a ser probar que se pueden separar, ¿no? Mucho del trabajo que nosotros hacemos en teoría de conjuntos es encontrar modelos donde se puedan separar. Primero, probar las desigualdades entre los invariantes cardinales y luego tratar de separarlos. Los métodos de separarlos, pues bueno, estos ya van más allá del objetivo del curso, pero bueno, se utilizan métodos de forcing, etcétera, pero nosotros todo lo que veríamos sería dentro de ZFC. Bueno, y entonces esto sería la parte de invariantes cardinales, que a mí me gusta mucho, me interesa mucho que lo revisemos. El diagrama de Chihon, pues es un diagrama que relaciona muchos de los invariantes cardinales que tenemos. Los invariantes asociados son ideal. Y bueno, veríamos el número de acotamiento, dominación, el número de familias casi ajenas maximales, el splitting number, etcétera, etcétera. Y otros invariantes cardinales. Y pues esto sería el temario de mi curso. Lo voy a dejar por ahí en mi página en Classroom. Y nada, pues inviten a sus amigos, familiares a tomar mi curso de teoría de conjuntos. Va a estar bien interesante. Muchas gracias por su atención.